Esta es la segunda clase de las herramientas del director. Si no han visto el video de la primera, les recomiendo que lo hagan. Al igual, recomiendo que antes de tomar esta clase, revisen las clases de los códigos audiovisuales y del formato de guión cinematográfico que pueden encontrar en el canal de Cinestudio. Ya hablamos de cómo se realiza la primera herramienta del director, el Shooting Script. Pero esta herramienta por sí sola puede no ser suficientemente exacta para poder entender sin problemas la puesta en cámara del director. Sí, podemos saber que ese fragmento específico de la escena se filmará en un close-up, pero ¿en qué parte del set estará puesta la cámara? ¿De qué lado? El Shooting Script por sí solo no responde esas preguntas. Por eso, contamos con las siguientes dos herramientas. Entonces, ahora sigamos con la segunda herramienta, las plantillas. Las plantillas son los dibujos técnicos de las escenas, en donde se esboza el set visto desde arriba y se traza la puesta en escena y la puesta en cámara dentro del espacio. Estos dibujos técnicos se realizan a partir del Shooting Script. Primero se hace el Shooting Script, el diseño de la puesta en escena y la puesta en cámara, y luego se realizan las plantillas. Las plantillas se deben hacer cuando la locación del set que se vaya a usar para el rodaje ya está definida. Usar el plano del set que se vaya a construir o hacer el plano de la locación en la que se va a filmar. Si no, se tendrían que rehacer al conseguir las locaciones definitivas. Esto se debe a que las plantillas dan información de las puestas dentro del espacio real. Si no es la locación en la que se va a filmar, no sirve de nada tenerlas. Esta herramienta se puede hacer a mano o a máquina, dependiendo del proyecto, pero siempre con el cuidado de que sea entendible. La plantilla se compone de tres elementos fundamentales, los cuales tienen sus propios elementos: el set, el personaje y la cámara. Empecemos con el set. En el caso de un set interior, dos líneas paralelas representan un muro o una pared, una sola línea representa una ventana, una línea en diagonal representa una puerta y dependiendo de la angulación de esta línea nos dice hacia dónde abre dicha puerta. Si el set de la escena a la que le vas a hacer la plantilla es un exterior y por ende no hay muros o ventanas, solo debes delimitar tu espacio de trabajo con una línea, ya sea en un círculo o en un cuadrado. En este dibujo del set igual se deben poner los elementos de escenografía o utilería que se vayan a usar en la puesta en escena, pero como es costumbre, solo lo que sea necesario para la escena. Hagamos la plantilla de nuestro ejemplo para ir mostrando los elementos más claramente. Antes que nada, se debe escribir en la parte superior de la hoja el título de la secuencia de la cual es la plantilla, que corresponde al título de la secuencia en el Shooting Script y en el guión. 1. Interior, salón, escuela secundaria, día. Ya con el título ahora sí empezamos a dibujar el set, que en este caso es el salón. Este salón está compuesto de 3 muros y enfrente de la puerta hay una ventana que abarca todo ese espacio. Es importante especificar los muros y las ventanas de esta forma porque le ofrece información a distintos cargos que ayudan a realizar su trabajo con mayor precisión. Por ejemplo, el fotógrafo puede saber que tiene una ventana en donde puede entrar una fuente de luz dentro de su diseño de iluminación. Al igual, dentro de tu propia puesta en cámara, puedes saber si el plano que buscas es físicamente posible o puedes usar elementos del set para complementar dicha puesta, como sería un plano desde afuera de la ventana. En esta escena es importante el cuaderno, entonces lo dibujamos, para especificar en qué parte del espacio se encuentra. Ya con el set, podemos trazar la puesta en escena de nuestros personajes, lo que nos lleva a nuestro segundo elemento, el personaje. Los personajes se dibujan como un círculo que representa su cabeza y un triángulo que representa su nariz para saber hacia dónde está viendo. En ciertos casos pueden igual ver a los personajes con 2 medios óvalos a sus lados representando sus hombros. Dentro del círculo del personaje pondremos la inicial de su nombre para identificarlo. Si por alguna razón tienes 2 o más personajes con la misma inicial, se pone una segunda letra después de la inicial que ayuda a diferenciarlos. Como sería Juan y José, se pondría uno JU y en el otro JO. Los movimientos de los personajes, su trazo escénico, se dibuja con una línea punteada especificando con flechas la dirección del movimiento. Se debe dibujar el personaje en su posición inicial y en su posición final. Si el movimiento del personaje es solo de su cabeza, o sea, de su mirada, en ese caso pondremos otro triángulo que represente a dónde voltea, que es su nueva posición de la cabeza, y especificamos con una flecha el movimiento. Si tienes más de 2 movimientos,
D es dibujar la otra posición con su respectiva flecha. Entendemos que el primer movimiento que se hace es el que se representa por la línea interna, de ahí seguimos el orden para las exteriores. Dibujemos el trazo escénico de nuestro ejemplo. Juan entra al salón. Noten que marqué el movimiento con una línea punteada desde afuera del salón, ya que el personaje entra a la escena en movimiento desde afuera del set. Entonces no es necesario poner su posición inicial, pero sí la final, ya que está dentro del set. Ahora debo marcar que busca con su mirada. Entonces pongo los dos triángulos correspondientes al movimiento de la cabeza del personaje y sus flechas. Primero a la izquierda y luego a la derecha. Encuentra el cuaderno y se acerca a él. Entonces dibujo el personaje en su nueva posición final y marcamos su movimiento con una línea punteada. Este es todo el trazo escénico de esta secuencia. Ahora ya podemos trazar la puesta en cámara, lo que nos lleva al tercer elemento, la cámara. La cámara se representa con un rectángulo, que en algunos casos puede contener otro pequeño rectángulo para especificar el lente de la cámara y así identificar hacia dónde ve. Aunque puede ser un poco repetitivo, porque también debemos incluir en el dibujo su ángulo de visión, lo que ya nos dice qué es lo que ve la cámara, qué se está encuadrando en la escena. Los movimientos de cámara se representan con una línea continua y se especifica con flechas su dirección. En el caso del panning izquierda y derecha, al igual que con el movimiento de la cabeza del personaje, se dibuja la cámara en su posición inicial y luego encima la cámara hacia donde voltea, y ya de ahí se marca con una flecha la dirección del movimiento que tiene. Al igual, la flecha que esté en el interior es el primer movimiento que se hace. Traveling in, traveling out, traveling derecha e izquierda se marcan dibujando la cámara en su posición inicial y en su posición final, y estas van conectadas con la flecha que marca la dirección del movimiento. Si se está usando un dolly, que es el famoso carrito que va sobre unos rieles, muchos acostumbran en dibujarlo de alguna de estas dos maneras, dibujando los rieles ya sea debajo de la cámara y en su movimiento o justo a un lado. Pero como en todo, si no es necesario, no lo pongan, ya que esto da una indicación de que requerimos rentar o conseguir un dolly para ese plano en específico. Cada plano del shooting script se dibuja con su propia cámara y se diferencia escribiendo el número del plano dentro del rectángulo. No olviden, este número corresponde al número en el shooting script. Empecemos a dibujar los planos del shooting en nuestro ejemplo. El plano 1, el long shot del salón vacío. Como dije en el shooting script, quiero empezar mostrando que no hay nadie. Entonces pondré la cámara en esta esquina, para así tener casi todo el salón encuadrado y a la vez tener en el punto de fuga a la puerta, lo que me puede ayudar para presentar lo que viene. Ya pueden notar cómo mezclando esta herramienta junto con el shooting ya se puede entender mucho más fácil el diseño de las puestas, su trazo. El 2, que es el full shot cuando Juan llega, este es aquí. El 3, que es el medium shot cuando Juan observa y descubre el cuaderno. El 4, que es el point of view en picada. En este tipo de plano hay dos formas de representarlo, ya que el point of view es lo que el personaje ve. Se puede dibujar la cámara encima del personaje o enfrente de él sobre su eje de mirada. Cualquiera de las dos es correcta. Usa la que se te haga más conveniente. Noten que en este plano puse un pequeño asterisco a un lado de la cámara. Esto se hace para especificar una nota a pie de página. En esta nota a pie describimos los movimientos o angulaciones que no pueden dibujarse o entenderse por la perspectiva cenital de la plantilla, que esté en 2D. Tal sería el caso de un traveling arriba y abajo, un tilt arriba y abajo y los ángulos de contrapicada, picada, cenital y nadir, que es en nuestro caso la razón por la cual se hace. El 5 es el primer plano que tenemos que cuenta con un movimiento de cámara, el panning. Como dije, primero debemos dibujar la primera posición de la cámara y después su final, y ya solo marcamos el movimiento con la flecha. Y nuestro último plano de la escena es el 6, Extreme Close-Up en contrapicada, ya que contamos con una angulación específica. Ponemos otro asterisco para poder describirlo. Con esto terminamos nuestra plantilla de la escena 1. Noten que cada uno de los planos los dibujé tratando de aparentar el tamaño de plano que es. El long shot está más alejado que el medium shot y el extreme close-up está casi enfrente del personaje. Esto lo hice porque físicamente la cámara estará más cerca o más lejos dependiendo del tamaño de plano y dependiendo del tamaño del lente. También hay producciones en donde las plantillas son mucho más exactas, en donde el dibujo del set se hace a escala y en las que se especifica el tipo de lente que se usa por medio de la apertura del ángulo de visión.
O sea, un lente angular tendrá una apertura más abierta, mientras que un telefoto tendrá una más cerrada. Pero no es muy común y sinceramente puede entenderse con una plantilla no tan exacta. Bueno, pasemos a hacer la plantilla de nuestra segunda escena. Otra vez, no olviden escribir el título de la secuencia. En esta escena estamos en un exterior, el patio. Entonces, solo delimitaré mi espacio de trabajo con un círculo. Dibujamos a nuestros personajes. En este caso no tenemos movimientos de personajes, entonces solo los ponemos en la posición en la que van. Y empezamos con la puesta en cámara. 7. El medium shot de Juan. 8. El medium close-up de Andrea que le sonríe. Y la 9, que cuenta con muchos movimientos y cambios de plano. Antes de dibujar este plano voy a cambiar de plantilla. Esto debido a que la posición final de la 9 se amontonará con la de la 8. Para que sea más entendible y no genere confusión, es recomendable hacer una nueva plantilla y continuar con el plano en el que nos quedamos. Entonces agarramos una nueva hoja, vuelvo a poner el título de la secuencia y a un lado 2 de 2. Al igual debo poner en la primer plantilla de esta escena 1 de 2. Delimito mi espacio, dibujo nuevamente a los personajes y ahora sí, empezamos con un 2 medium shot, dolly in, 2 close up, dolly in, panning izquierda y terminamos en un close up. Noten que dibujé el dolly en este caso, ya que está especificado en el shooting script. También, ya que el movimiento del panning se hizo durante el dolly, tuve que especificar a mitad del movimiento qué se estaba haciendo el panning, para que se pueda entender mejor qué tipo de movimientos se hacen a cada momento. Pero no olviden que las plantillas son un apoyo del shooting script. Si no se entiende en una de las herramientas, puedes ver la otra para estar seguros y poder entender mejor las puestas. Bien, ya terminamos nuestras plantillas con la última escena, la 3. No olviden escribir el título de la secuencia y en esta regresamos al salón. Entonces volvemos a dibujar el set del salón. Pero ya que el cuaderno ya lo tomó el personaje, ya no lo dibujo, pero dibujo de todas maneras la banca en donde se encontraba. Esto es para que sigamos entendiendo el espacio. Ya dibujamos el set, entonces dibujemos la puesta en escena. Juan se quedó en la misma posición que al final de la escena 1. Entonces lo dibujamos ahí y al final saldrá corriendo. Ya que sale del set en movimiento, no es necesario poner su posición final. Pero marcamos el movimiento con la línea punteada para saber que sale por la puerta. Ahora pasamos a la puesta en cámara. En este caso solo es un plano, el 10, que empieza con un medium close-up de Juan. Él sale corriendo y el plano se queda en long shot. No hay movimientos. Con esto terminamos de hacer las plantillas de nuestro ejemplo del shooting script. No olviden que los números de los planos del shooting script corresponden a los números dentro de las cámaras en las plantillas. Como vimos en la escena 2, es buena idea cambiar de plantilla cuando se amontonan los planos y se dificulte su entendimiento. Solo debes volver a dibujar el set en otra hoja y continuar ahí desde el plano que te quedaste en la anterior. Solo marca a un lado el título de la secuencia que es la 1 de 2 o de las que sean. Puedes sacar fotocopias del plano del set mientras no tenga el título de la secuencia, los elementos de escenografía o utilería específicos ni los trazos de las puestas, para siempre facilitar la realización de todas las plantillas de las secuencias dentro de ese mismo set. Así te ahorras tener que dibujar el set muchas veces. En la descripción a pie de página es buena idea poner el número del plano para que no vaya a haber ninguna confusión. Si las harán a mano, recomiendo que hagan las plantillas a lápiz para que cualquier error se pueda corregir sin tener que volver a hacer la plantilla entera. Ya cuando esté terminada, la puedes remarcar con pluma o plumón para que no se vaya a borrar. Como mencioné, se puede hacer a computadora. Existen programas diseñados para armar plantillas, los cuales ya cuentan con los dibujos de los personajes, cámaras, vehículos, etc., lo cual puede facilitar la realización de esta herramienta. O también puedes hacerlo con un programa de dibujo. También recomiendo numerar las hojas para que siempre estén en orden y así sea más fácil y rápida su lectura en el rodaje. Ya con estas dos herramientas, un director puede ir sin problemas a un rodaje. Hay suficiente información para que se sepa qué se busca hacer y pueda ser efectivo el trabajo sin tanta pérdida de tiempo. Pero creo que es importante hacer la última herramienta, ya que esta sirve más para que se pueda visualizar la película, ayuda a la edición y hasta puede igual ayudar a conseguir financiamiento.
Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre la realización de la segunda herramienta del director, las plantillas? No olviden escribir sus dudas y preguntas en los comentarios. También los invito a revisar nuestra página en Patreon. Todas sus donaciones ayudan a que este canal siga. Al igual, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si les gustó esta clase, compártanla con sus amigos y conocidos para que podamos seguir hablando de cine. Yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima.